La leyenda dice que la Atlántida floreció entre 150.000 y 10.000 años antes de Cristo, y sus habitantes habían alcanzado una experiencia muy alta en todos los campos, desde la agricultura, la ingeniería y la astronomía. Los atlantes hicieron un uso integrado de las esencias homeopáticas de las flores y los cristales que usaron para la curación del cuerpo áurico y en consecuencia del físico. Parece que el antiguo continente tenía una tecnología muy avanzada, capaz de desarrollar enormes fuentes de energía, con el objetivo de alimentar ciudades enteras, vehículos voladores y armas terroríficas. En la base de la tecnología atlante había cristales, cuya estructura atómica se habría modificado para aprovechar y conducir grandes cantidades de energía, absorbidas por el suelo, el mar, el sol y las estrellas, como una especie de gran ola de Tesla. De hecho, los atlantes conocían las características de la refracción, amplificación y programación del cuarzo hialino. Se sabe que un haz de luz se dirige hacia cualquier punto fijo de una determinada serie de facetas de un cristal y específicamente enfocado, golpeando su plano reflexivo, se amplifica en lugar de disminuir. En el área que hoy se conoce comúnmente con el nombre de Triángulo de las Bermudas, se dice que los restos de la antigua ciudad de Atlantis yacen en el fondo del océano. De hecho, es probable que la acumulación de energía en los cristales dañados sea directamente responsable de los numerosos naufragios, desapariciones y desmaterializaciones que han tenido lugar a lo largo de los siglos en esta área particular de la Tierra, cuyas historias oscuras se documentaron a partir del lejano 1800, año en lo que los Estados Unidos, el barco de Estados Unidos USS Insurgent desapareció misteriosamente en las aguas del Mar de los Sargazos con 340 hombres a bordo. Una de las descripciones más detalladas sobre el uso del gran cristal en tierra atlante fue dada por Edgar Cayce en varias circunstancias durante sus lecturas ahora históricas. Él dijo que el cristal estaba alojado en una construcción especial de forma ovalada, con una cúpula con apertura mecánica, capaz de exponer el cristal a la luz solar, la luna o las estrellas, dependiendo del uso que se haga. El interior del edificio estaba cubierto con metal y piedra no conductora, similar al asbesto o a la baquelita. El cristal, llamado por Cayce piedra de fuego, era enorme en tamaño cilíndrico en longitud y prismático en forma, formado por 6 lados. Con el uso alternativo de múltiples pirámides, ubicadas tanto en el territorio atlante como en otras partes de la Tierra, la energía fue transmitida por la pirámide que en ese preciso momento actuó como un transmisor, basado en una determinada posición del globo terrestre, a la otra, los receptores, que la recibirían e intensificarían, creando así una estructura capaz de suministrar energía en las formas más diversas a toda la Tierra. Cada vez que una pirámide alcanzaba el punto de unión astral correcto, se activaba como receptor y se transmitía a las otras pirámides, receptores. Método muy simple y muy efectivo, aunque más tarde causó muchas dificultades a las civilizaciones que poblaron la Tierra en esa época histórica. Los cristales de la Atlántida se formaron durante las eras geológicas, de una manera completamente natural. Desafortunadamente, sin embargo, la tecnología de la época se desarrolló de una manera peligrosamente antinatural. El desarrollo del espécimen del cristal atlante, lo que Cayce llamó cristal de fuego, fue alterado y acelerado. En poco tiempo, algunos especímenes modificados midieron 25 pies de altura y 10 de diámetro. Tenían cristalización de 12 lados y fueron programados para almacenar información y transmitir energía. Los cristales más pequeños, de entre 4 y 5 pies de altura, que tenían un color diferente en cuya transparencia, se forjaron con varias facetas para ser utilizados en las aplicaciones más diversas. En la medicina, para la meditación, para el desarrollo psíquico, el aumento de las habilidades intelectuales, las comunicaciones, la desmaterialización de la materia, el transporte de objetos, la activación de campos magnéticos y otros fines impensables para nuestra cultura moderna. Un cierto número de cristales fueron modelados de forma piramidal, con 4 o 6 lados e infundidos en varios tonos de rosa. De esta manera se generó un rayo de luz particular utilizado para la cirugía.
Después de cambiar su estructura molecular, se usó para operaciones indoloras, como una especie de cirugía láser moderna, y se usó principalmente para operaciones en áreas delicadas como el cerebro, los ojos, el corazón y los órganos reproductivos. Luego se descubrió cómo los cristales de oro y amarillo, o sea, dorado y amarillo, cambian de color. Cambian a tonos más oscuros y profundos en presencia de enfermedades o trastornos vibratorios corporales. Las piedras rojizas y púrpura son útiles para los problemas relacionados con la esfera psicológica y espiritual. Cuanto más se presenta el cristal en un color oscuro, mejor es el beneficio que se deriva de él, mayor es el poder de la piedra. Los atlantes utilizaron una técnica muy particular para evitar el envejecimiento de los tejidos epidérmicos. Se sometieron periódicamente a una sesión de meditación que duraba entre 15 y 20 minutos dentro de un círculo formado por 6, 11, 22 o 24 piedras diferentes, manteniendo en su mano un cuarzo hialino no programado que tenía la función de control y enfoque. Los primeros atlantes eran personas pacíficas y el uso que hicieron del cristal de fuego esencialmente cubría propósitos espirituales. Pero desafortunadamente, a medida que se fue conociendo el potencial infinito, el cristal se puso al servicio de otros propósitos. Las corrientes de energía comenzaron a transmitirse a través de la Tierra en forma de ondas de radio y alimentadas por esto comenzaron a cruzar la Tierra, el cielo, el mar a la velocidad del sonido. Entonces la sintonización excesiva e incorrecta del cristal de fuego en las olas más altas y el paso constante de electricidad a través de la Tierra contrastaron la armonía de las vibraciones naturales de los volcanes y montañas, activándolos y al mismo tiempo trayendo el punto de fusión más allá del umbral del peligro. Fue de esta manera que se activaron los trastornos geológicos que envolvieron la isla y que finalmente causaron el desplazamiento de la Tierra desde su eje. Esta es otra de las teorías sobre la Atlántida, sobre todo sobre el uso tecnológico que ellos hacían de los cristales, de lo que hay bastante escrito por bastantes autores, y esto casi que al día de hoy sería incontestable. El uso de cristales está en casi todas las investigaciones, y el mal uso posterior que se hizo también. Ahora, la forma en la que realmente funcionaba, eso es lo que forma parte de las teorías. Cada autor tiene una teoría al respecto. Acá estamos mostrando la de Case, y es cuestión de buscar los diferentes autores e investigadores y qué otras explicaciones le han dado a la forma de funcionar de estos cristales, que evidentemente sí fueron utilizados para la medicina en particular, para las curaciones, para la meditación, para todo lo que sea espiritual, y que luego derivó en un uso más bien llevado a lo bélico y a un uso tecnológico ya que traspasa ciertos límites y que terminó provocando el cataclismo. En eso están casi todos de acuerdo. Lo que no sabemos exactamente es esto de la conductividad entre pirámides y todo eso. Eso tiene que ver con esta teoría. Hay otras teorías que explican de un modo técnico otras cuestiones. Pero lo importante era traer a colación el tema de que en la antigua Atlántida se utilizaban los cristales para muchas cosas. Y era su tecnología para un montón de usos. Eso es lo importante de destacar. Después habrá que ver su real funcionamiento, que lamentablemente se basarán en teorías porque ya no tenemos esos cristales con nosotros, ni tampoco hay nada cercano. O sea, Platón no habló de cómo funcionaban los cristales ni nada por el estilo. Entonces ahí ya entramos en un campo que es especulativo. Pero bueno, sí traer el tema de la tecnología de los cristales.